Bienvenidas, bienvenidos a Diálogo 7. Este programa coproducido por las Contestaciones, Rincón del Alma y Derviche Film, que inicia su viaje desde INENI. Hoy, darles las gracias a todas las personas, por tanto, que hacen posible este espacio y, naturalmente, a nuestros invitados, no podía ser de otra manera. Tenemos con nosotros nada más y nada menos que a Emilio Carrillo, que ya sabéis, muy conocido porque es profesor, economista, pero hoy también viene porque estamos identificados con su proyecto Conciencia y Sociedad Distópica, que nos parece que para analizar nuestra sociedad, que es el tema que vamos a abordar hoy, pues viene bastante a colación. Y también tenemos la suerte de contar con Federico Noriega, que es pues una persona comprometida socialmente desde hace ya tiempo, ahora en el movimiento de los jubilados, que está muy de actualidad, y por tanto contamos, como veis, con dos personas de bastante interés para abordar algo que está muy en el candelero, cómo está nuestra sociedad. Pero antes de entrar de lleno en ese tema, ¿cómo os habéis ido vosotros interesando en analizar la sociedad y en lanzar propuestas para su evolución? ¿Quién quiera empezar? Pues venga, Federico. Bueno, ¿cómo vemos la sociedad? Yo creo que la vemos desde la preocupación. Por lo menos mucha gente tenemos una cierta preocupación. ¿Y qué te ha hecho a ti interesarte en este tema que has dedicado tu vida, ¿no? Dedicas tu vida bastante a esto. Bueno, mi vida está dedicada desde los 14 años. Yo creo que somos una generación que, digamos, en esa transición, desde la dictadura a lo que hoy tenemos, esta democracia y demás, pues no nos planteamos un porqué. Teníamos que estar allí y se ha acabado. Era una cuestión vital, ¿no? Era necesario y, por tanto, éramos llamados, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y yo sé que hay mucha gente que por el camino se ha caído, pero yo siempre he pensado que esto en una sociedad, arrimar el hombro, arrimar una mano, era imprescindible, ¿no? Y nunca ha faltado una mano o un hombro a pesar de las diferentes etapas, ¿no? Que en una vida siempre hay, personales, familiares y demás, ¿no? Pero yo creo que la sociedad no se mueve si no hay gente detrás de la sociedad. Fundamental. Bueno, pues en mi caso es algo parecido a lo de Federico. Me tengo que remontar a esa edad, ¿no? De los 14, 15 años, cuando empecé a sentir una fuerte vocación de servicio público, en el entendimiento de que ya no solamente lo que podía sentir desde un punto de vista, vamos a llamarle espiritual, sino también desde un punto de vista relacionado con el entorno en el que me movía, y esa sensibilidad social apareció muy pronto. Y a partir de ahí, como muy bien él ha dicho, de una manera o de otra, manifestándose, plasmándose de un modo o de otro, pues ha sido una constante en mi vida. ¿Y habéis tenido alguna experiencia en particular que os hayan servido para que sigáis? Porque muchas personas nos hemos dedicado a la sociedad de distintos puntos de vista, pero no con tanta entrega como vosotros. Vosotros no solo habéis estado en política, sino que también habéis estado en distintas asociaciones, o sea y seguís a vuestra edad dando ese testimonio, ¿no? ¿Queríais relatar alguna experiencia en concreto que a nuestras amigas, a nuestros amigos les pudiera servir como, digamos, acicate para estar ahí, para no solo estar consigo mismo, sino compartirse con los demás? Sí, vamos a seguir el orden. Yo no diría que tuve un momento así místico, especial, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que ha habido diferentes momentos, ¿no? Pero fíjate, uno de los momentos que yo siempre recuerdo y que me hacen renovar, suena un poco cusivotos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la sociedad, es cuando nacen mis hijos. Tengo 3, además en diferentes etapas, 2 muy seguidos de un primer matrimonio. Y cuando me imagino el mundo que les puede quedar, me entra un exceso de responsabilidad, me viene encima como una sensación muy fuerte, ¿no? De qué va a ser de ellos, qué vamos a dejar luego, qué mundo viene, ¿no? Y no sé si es un exceso de preocupación y son los momentos en los que de alguna manera he renovado o ha coincidido inmediatamente una renovación cuando ya el cansancio personal
está un poco ahí, me renueva y me reactiva. Bien, yo tengo que, no sé, repasando lo que han sido tantos años, ha sido algo muy evolutivo, donde no se ha manifestado de un modo constante. Es verdad que durante mucho tiempo tuvo mucho que ver con lo que se conoce como política, la actividad en organizaciones políticas, más escoradas a la izquierda, conforme más joven era, en la izquierda pero más moderada cuando ya tenía mayor edad, a veces muchas veces sin responsabilidades públicas, es decir, sin ocupar entre comillas cargos públicos, sino simplemente como un ciudadano más. En otras ocasiones sí, con responsabilidades públicas, fundamentalmente en el ámbito local. Y es verdad que hay un momento, hace ya más de 10 años, en los que sí sentí que esa forma de realizar una actividad, vamos a llamarle social, ligada a la política en sentido estricto, había terminado en mi vida. Desde el mayor cariño, desde la mejor valoración a todo lo que me ha aportado, pero sentí que mis pasos tenían que ir por otro sitio. Quizás en los primeros años de empezar a enderezarme por otros pasos, sí pude entender que eran pasos radicalmente diferentes. Ya pude percibir, no hace demasiado tiempo por cierto, en lo que no es tan diferente. Es decir, que siempre que hay un interés por los demás, siempre que hay un interés por la consciencia, siempre que hay un interés que trasciende de lo puramente individual y egocéntrico, siempre aparece lo social de una forma o de otra. Y bueno, pues a partir de ahí pues esa ocupación y esa atención a lo social pues se está manifestando de distintas formas, colaboración con distintos tipos de asociaciones, con distintos tipos de grupos, fundaciones, el proyecto este que has comentado tú de conciencia y sociedad distópica como quizás la plasmación más reciente. Es decir, que ya mi centramiento en lo social no va por un cauce específico, sino que yo diría que es mucho más abierto y se va plasmando de manera muy distinta en función también de lo que la propia vida va poniendo por delante. Y una vez hecho un poquito de historia, ¿no? Creo que las personas que nos van a escuchar, nos quieren acompañar, seguro que están deseando que analicemos un poco cómo está nuestra sociedad en estos momentos, ¿no? Más que podéis entrar en lo que queráis, tanto la coyuntura andaluza como internacional, donde vosotros queréis entrar. O sea, ¿cuáles son los retos más importantes que estamos viviendo en estos momentos desde vuestro punto de vista? Yo creo que coincide, ¿no?, en los aspectos globales del mundo con lo que estamos viviendo tan cercanamente, sea Andalucía, sea lo local. Es verdad que tiene sus especificidades, ¿no?, pero yo creo que alguien dijo por ahí que cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de aparecer, aparecen algunos monstruos en forma de miedos, odios, incertidumbre, y cada persona la recibe de una forma diferente, ¿no? Yo creo que eso es lo que más me preocupa, ¿no? Yo creo que antes lo dije, ¿no? El repliegue de una parte de la sociedad ante el miedo a lo desconocido. Está claro que estamos pasando ciclos, ¿no? Ciclos en lo político, en lo social, sobre todo en lo económico, tras la crisis. No se ve una nueva utopía. Una utopía como la que, bueno, movió quizá el movimiento obrero, principios del siglo XX, ¿no?, donde parece que la utopía feliz del socialismo, del mundo ideal, ¿no? Era un motivo de avance, de alguna manera, también tuvo sus fallos y sus críticas, pero era un motivo de avanzar. Y ahora que creo que estamos en una situación similar en la cual no terminamos de construir una utopía sobre qué humanidad queremos para el futuro, tenemos unos retos importantísimos porque está ahí el cambio climático, la economía esta que llaman neoliberal o capitalismo neoliberal o global, está claro que ha sido un fracaso absoluto. Y no aparece cuál es nuestra utopía, un mundo verde, pero ¿qué es un mundo verde? ¿Qué es la sostenibilidad dentro de esa utopía general?
Estamos viviendo también la crisis humanitaria de las más importantes que ha habido en el mundo, ¿no? En los últimos decenios, ¿no? Con millones de personas desplazándose del sur al norte, del este al oeste, buscando una solución a su vida, ¿no? Y ahora mismo no estamos sabiendo resolver ninguna de esas cuestiones. Entonces me preocupa que se vayan resolviendo con esquemas que no funcionaron a mediados del siglo XX y que además trajeron catástrofes en forma de guerra, de regímenes autoritarios, de odio. Bueno, yo creo que estamos en navaja de Ocas, ¿no? Creo que se llama, ¿no? Creo que es el momento. Podemos caer hacia un lado, podemos caer hacia otro. Por eso lo importante es que intervengamos de una manera social, como cada uno puede. Sí, pues de eso va a ir un poco el programa, de cómo, qué podemos después, ¿no? Ante esta situación, cómo podemos ir contribuyendo cada uno de nosotros o de nosotras, ¿no? Pero claro, en Diálogo 7 nos gusta reflexionar también desde un punto de vista un poco también objetivo, en el sentido de ver dónde estamos, ¿no? Porque para saber dónde queremos ir, lógicamente, una cosa que no da tiempo habitualmente en televisión, en los medios de comunicación habitualmente, es de tratar las cosas de fondo, sino que estamos siempre en las coyunturas, ¿no? Entonces no da tiempo a reflexionar en profundidad, ¿no? Como dice Emilio en sus encuentros, que por cierto duran bastante y que son muy enriquecedores porque da tiempo a poder escuchar, pero también a participar y a intervenir, a plantear dudas, a plantear ideas también, que la gente desde la calle también puede hacer sus planteamientos. Habitualmente en los medios de comunicación pues se nos escapan, por desgracia, este tipo de reflexiones, y ya sabemos que lo que no se aprende en la escuela o se aprende en casa o a través de los medios de comunicación, ¿dónde se aprende? O sea, y eso es un poco lo que Diálogo 7 quiere impulsar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué apuntarías tú a cuáles son los grandes ejes que nos atraviesan ahora mismo para poder abordar después sus soluciones, ¿no? Sus propuestas? Pues para plantearlo de una forma breve, sencilla, directa y también esquemática, yo diría que cuando uno analiza la sociedad en la que estamos, la vida de uno mismo y la vida de los demás, se dan a la vez, porque se dan a la vez, lo que de una forma telegráfica yo denominaría los rasgos propios de una sociedad que camina hacia la distopía y, en paralelo, una presencia en el corazón de muchas personas de un anhelo y también de una práctica que tiene que ver con la utopía. Ambas cosas se dan a la vez. Si la distopía es una sociedad indeseable, la utopía es una sociedad deseable. Ambas se dibujan en el contexto del porvenir, de lo que va a venir, pero claro, yo lo sitúo en el momento presente. Claro. Y en ese momento presente yo creo que es evidente, por un lado, que hay una economía, que hay una sociedad cuyo funcionamiento está claramente dominado, controlado por una élite que cada vez es más minoritaria, que cada vez acumula más, una élite que tiene como trasfondo unas enormes desigualdades económicas, como el hecho de que el 1% de la humanidad, el 1% de la población, tenga más patrimonio que el 99% restante, es solamente un ejemplo, y esa élite tiene a su disposición una enorme cantidad de recursos, una enorme cantidad de medios, incluidos los tecnológicos, con todo lo que ello conlleva, para que ese dominio, para que ese control, para que esa manipulación se haga real, se haga presente e incluso que pueda pasar desapercibida para muchas personas que pueden considerarse ingenuamente que están viviendo en un ámbito, entre comillas, de libertad, cuando realmente es un ámbito extremadamente circunscrito, extremadamente prediseñado por lo que a esa élite le interesa. La sociedad distópica conllevaría seguir en esta línea y, dicho de una forma coloquial, a peor. En paralelo, sin ningún tipo de duda, hay muchísimas personas en el mundo entero que, con independencia de todos esos acontecimientos que están ahí, los medios de comunicación a los que tú hacías referencia antes no se cansan, ¿no?, de mostrarnos esa parte oscura, por así decir, porque hay un interés en que haya miedo, en que haya inseguridad, en que haya incertidumbre, pero en paralelo hay muchas personas que de corazón caminamos, yo me incluyo, en una línea distinta. Esa es la realidad, y esa realidad, cuando se plantea qué va a suceder, que ahora lo hablaremos, no me voy a adelantar,
pero cuando se plantea de lo que puede suceder, yo diría que tenemos que abandonar clichés de que una cosa o la otra. Es decir, es posible que ambas líneas tengan un recorrido durante mucho tiempo en paralelo, es decir, de coexistencia. Y a lo mejor puede ser que también ambas líneas tengan éxito. Es decir, puede ser que ambas líneas tengan éxito en el sentido que a lo mejor la sociedad distópica termina instaurándose plenamente, pero eso a su vez a lo mejor es la oportunidad final para que esa utopía que está en el corazón de tanta gente pueda salir a flote y pueda manifestarse de un modo fehaciente. En definitiva, no me adelanto. Lo que creo es que estamos viviendo un momento histórico, y no lo digo ni mucho menos por decir, estoy convencido, un momento histórico muy especial, muy especial. No es casualidad, yo no creo en las casualidades, de que haya 7.700 millones de seres humanos viviendo a la vez. Eso no es casualidad. Yo sé que detrás de cada ser humano hay algo que es humano, pero que trasciende a lo humano, que no es perecedero, y que tantos a la vez estemos ahora participando en este momento colectivo, no es casualidad. Y estamos percibiendo eso. Yo lo percibo cada vez más en el proyecto este de conciencia y sociedad distópica, la información que estamos poco a poco, ¿no?, acumulando, las reflexiones, los pensamientos, las estadísticas, los datos son abrumadores de que efectivamente estamos en una sociedad que se aproxima de una forma acelerada hacia la distopía, pero eso no quita un ápice la gran verdad de que hay en el corazón de muchas personas una vocación y una práctica claramente utópica. Es verdad que curiosamente en los últimos tiempos me ha llegado bastante información, tanto a través de este proyecto, pero también por otras fuentes, porque ya sabemos que donde ponemos la atención, pues ahí no llega información, ¿no? Eso creo que estábamos todos de acuerdo. Pues resulta que muchas personas, muchos sabios, muchas personas de todas las orientaciones, tanto de Oriente y de Occidente, están coincidiendo en que estamos en un momento histórico, como lo dice Emilio, ¿no?, y como bastante especial, en el sentido de que hasta los pueblos más antiguos en sus predicciones, ¿no?, pues decían que en torno al siglo XXI, otros pueblos hablan incluso del 2012, iba a haber una transformación, iba a haber unas condiciones especiales donde se iba a acelerar un poquito la evolución del ser humano, ¿no? Y parece ser que ya ha vivido hace 25 siglos, me contaba otro sabio a través de un libro hace un rato, hubo cada 25 siglos, la teoría está, hubo otro momento parecido, el momento de Pitágoras y todos esos sabios, por ejemplo, que también hubo otro momento, por lo visto, y cada X tiempo va ocurriendo que el planeta y en general el universo se va expandiendo, se va contrayendo, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo podemos los seres humanos, ante la información que nos está llegando sobre el futuro, que ahora también podemos comentar un poco, el futuro que ya es presente, todo el adelanto de la robótica, o sea, porque hemos tenido una fase de evolución rápida de la información, no creo que nadie está diciendo nada nuevo con esto, pero sí ahora va a haber otro acelerón, o ya lo está viendo en otros sectores productivos. Se está hablando de que los robots pueden eliminar un montón de puestos de trabajo para muchas personas. Se habla de tantos por cientos muy elevados, ¿no? 40 o 45% de los trabajos que actualmente hace el ser humano los puede ocupar las máquinas, ¿no? Incluso del desarrollo tan bestial que en los últimos días está habiendo mucha información al respecto. ¿Cómo podemos los humanos del siglo XXI, de 2018, y los que contribuir a que esa distopía, más que avanzar la distopía, nosotros qué podemos contribuir para que podamos ir dibujando lo que decía Federico, ¿no?, una nueva utopía? Bueno, ¿cómo lo hacéis vosotros, por ejemplo? Yo creo que en la línea que decía antes Emilio, probablemente ahora estemos en el momento de trabajos paralelos, ¿no? Por una parte, el trabajo de esa minoría que quiere construir una distopía habitable para ellos, y por otra parte, el trabajo de muchos cientos, miles, millones
no sabría decirte, pero sí de gente que tienen en su corazón y en su cerebro, ¿no? Tienen el ánimo de visualizar y de creer y de trabajar por una sociedad, ¿no? Claro, ese momento es muy importante, pero yo creo que tenemos que trabajar, la gente tenemos que trabajar con el criterio de que en la sociedad, por ejemplo, la robótica, que puede ser uno de los temas fundamentales junto con lo de la comunicación, ¿no? Vivimos el tema de las redes algunas veces como una oportunidad, pero también un poco como un infierno, ¿no? Y demás. Yo creo que también hay que convertirlo en una oportunidad. O bien el tema de la robótica en la sociedad, con las capacidades tecnológicas que tenemos, la convertimos en una sociedad, en una posibilidad de reparto de bienes. Al final siempre ha estado en el fondo de todas las cosas, ¿no? Un reparto de bienes con la posibilidad de disminuir las jornadas laborales, de que esa robótica se incorpore, digamos, a los trabajos sociales, humanos, de una forma, o bien la línea que esa distopía está construyendo por ese 1%, que es la de acumulación en pequeñas capas de la sociedad, con cierta derrama, porque ese 1% necesita tener a su alrededor quizá unas clases sociales o unos grupos humanos que sientan que algo de riqueza o algo de reparto les cae por algunas migajas, ¿no? Lo que siempre ha sido, y una inmensa mayoría, de alguna manera, instalada en una locura de sociedad, ¿no? Yo creo que, claro, ahí no, es lo que no tenemos que permitir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hombre, fórmula mágica no hay. Yo no creo que aquí nadie tengamos la fórmula mágica ni existe la fórmula, pero yo creo que nosotros, una de las líneas que no debemos de sobrepasar, por lo menos no debemos de competir en ella, es las mismas herramientas que están utilizándose de odio, de miedo, que se expanden por las redes. Yo creo que nosotros tenemos que utilizar precisamente el amor, el cariño, en todas las propuestas que se hagan para superar esta utopía, tenemos que poner justamente la herramienta contraria. No la misma en sentido contrario, sino justamente la contraria. Tenemos que contrarrestar con ideas que sean bondadosas, ideas que sean de reparto de esa riqueza en la gente, socialmente, digamos, aceptable por esas mayorías, que contengan siempre en el fondo cualquier propuesta de carácter social, político, humano, tiene que tener en el fondo esa misión de humanidad, de bondad. El mensaje también tiene que ser, porque a veces es tan importante el mensaje como el fin del mensaje, tiene que tener ese mismo tono, y nosotros tenemos que romper justamente en una dirección contraria, porque si ahora mismo van paralelos, nosotros en algún momento, y a ser posible antes de que la humanidad caiga definitivamente al abismo y sea recuperable a niveles sostenibles y demás, tenemos que arrastrar, justamente dar ese giro antes del abismo y arrastrarla en sentido contrario. No podemos construir algo paralelo con las mismas herramientas, es que no creo que vaya a ser posible, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante, coincido en todo con Federico, es muy importante, desde luego, tener conocimiento de lo que está ocurriendo. Es decir, nada va a ser diferente si la opción es esconder la cabeza como un avestruz y no analizar lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo en muchos ámbitos es grave, produce enormes distorsiones, dolor, sufrimiento, produce dolor y sufrimiento en miles de millones de seres humanos, yo diría que cada vez más. Produce dolor y sufrimiento a muchísimas formas de vida. La humanidad, en su inconsciencia, no solamente está afectándose a ella misma, sino que está afectando a multitud de reinos, está afectando a la Madre Tierra, aunque la Madre Tierra tenga una capacidad espectacular para salir de cualquier cosa, pero es cierto que el hecho de que el 40% de los animales, entre comillas, que denominamos salvajes, hayan desaparecido en los últimos 40 años, o que la tasa de extinción de especies sea 10.000 veces superior a la tasa natural de extinción, son dos indicadores que ponen de manifiesto que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos y estamos haciendo daño al hábitat
en el que vivimos en el sentido muy amplio de muchísimas formas de vida. Darte cuenta de eso, darte cuenta de cómo esas personas, esa élite también que está empeñada en acumular, en atesorar, en retener, que convierte, por ejemplo, la salud en un negocio, pongamos por caso, que es capaz de fabricar medicinas cuyo propósito es ya mantenerte enfermo el resto de tu vida. Es decir, cuando podemos ver que esas 200 grandes corporaciones multinacionales que dominan la mayor parte de la economía mundial, lo humano no computa, simplemente es que no computa. Entre otras cosas no computa además porque incluso cada vez hay más algoritmos de inteligencia artificial que son los que programan, los que toman decisiones de inversión, de desinversión. La bolsa de Nueva York actualmente, más del 71% de las inversiones que se realizan, las realizan algoritmos informáticos, inteligencia artificial. Bueno, todo eso hay que saberlo, hay que conocerlo y nos sirve para darnos cuenta de que ahí hay unos intereses muy concretos que además, como quieren dominar, quieren controlar, quieren manipular, pues utilizan multitud de cosas para que ese control, ese dominio llegue a la gente, lo decíamos anteriormente, a través de miedo, a través de inseguridad, a través de incertidumbre, porque eso hace que el ser humano en su inquietud no se centre, esté inquieto él mismo y no tenga una capacidad de concentración y de atención a lo realmente importante. En el siglo XX hubo dos literatos y dos grandes figuras en todos los sentidos, no solamente por lo que escribieron, que fueron Aldous Huxley y George Orwell. Ambos presentan un devenir de la humanidad dirigido, encaminado a una sociedad distópica que para Huxley se basaba en el entretenimiento y en las adicciones a la droga, entre comillas, una droga muy específica que aparece en su novela Un mundo feliz, y en cambio Orwell habla también de lo mismo, de una sociedad también distópica, pero con una base de opresión, con una base de control desde la violencia, desde el dominio más puro y más duro, y en ambos casos con un contexto tecnológico como telón de fondo. Yo creo que estamos viviendo algo parecido, pero con la singularidad de que son las dos cosas a la vez. Es decir, hay un control de la gente a través del miedo, la inseguridad, lo que es el ejercicio de un dominio en el sentido estricto del término, y también hay una capacidad de esa élite para mantenerte, entre comillas, entretenido, atontado, esa alienación de la que hablaba el marxismo en el siglo XIX, de una forma y de una manera que era muy difícil de prever que se pudiera llegar y que hemos llegado. Eso hay que saberlo, eso hay que conocerlo, y junto con ese conocimiento, junto con ese darte cuenta es absolutamente imprescindible que no te quedes ahí pillado. Es decir, yo tengo conocidos que cuando han empezado a analizar hace ya años, ¿no?, algunos de ellos, todo esto que está ocurriendo, la manipulación, se quedan enganchados, y parece que no hay otra cosa, ¿no? Y está muy bien que eso lo conozcamos, pero hay que elevar la mirada, porque desde luego, aunque esa bola de nieve parezca difícil que la podamos parar, porque su nivel es tan colosal que no tenemos instrumentos, herramientas como para pararla, pero nosotros podemos hacer cosas. Podemos hacer cosas, por ejemplo, cuando hablamos de las tecnologías, muy bien decía Federico, bueno, vale, las tecnologías es evidente que pueden llevar a este escenario, pero también dan una serie de posibilidades. Que esa élite controla los medios de comunicación y hace un lavado de coco continuo, desde el miedo y la inseguridad y también desde el entretenimiento a la gente, es bastante obvio, basta pasearse por las cadenas de televisión para percibirlo con toda claridad. Ahora bien, las tecnologías permiten encuentros como este, permiten que lo que está haciendo Rafael en Radiópolis, lo que hace Armando a través de INENI con los canales en YouTube, etcétera, etcétera, con iVoox en los audios, eso posibilita una salida y posibilita un compartir con los demás absolutamente impensable no hace nada de tiempo. Oye, pues eso es una oportunidad espectacular. Es decir, que nuestra atención tiene que ser lo suficientemente amplio, nuestro enfoque, como para ver lo de distópico que hay, pero también para ver las ventanas, las oportunidades que se nos están abriendo, para que cuando de corazón nos ponemos en marcha, vemos que las posibilidades son inmensas. Finalmente, Federico hablaba con acierto de lo que es una actitud ante la vida, entre comillas, llena de amor, ¿no? Yo lo concretaría de una forma muy simple. Ante todo lo que está ocurriendo, inevitablemente y cada vez más tenemos dos formas de vivir. O saco lo peor de mí mismo, es decir, ante todo lo que está ocurriendo, digo, bueno, pues yo a ver aquí cómo yo puedo salvarme, o yo incluso me puedo acercar a esos para recoger esas migajas y a los demás, entre comillas, que le den, no es mi problema. Voy a sacar lo peor de mí mismo o voy a sacar lo mejor de mí mismo.
Y yo creo que somos muchos seres humanos los que de una forma natural sacamos lo mejor de nosotros mismos, por lo menos eso es lo que deseamos, lo podemos hacer de una forma o de otra, mejor o peor, pero eso es lo que queremos, sacar lo mejor de nosotros mismos, y nos damos cuenta que sacar lo mejor de nosotros mismos es ser más humanos y ser más cercanos a la naturaleza en el sentido amplio. Y en eso andamos. Recientemente, precisamente también me llegaba un artículo a través de una antigua revista, El Viejo Topo, que muy antigua. Pues sigue existiendo. Sí, lo llega habitualmente todos los meses. Y he estado leyendo un artículo de un teórico de la izquierda, ¿no? Al menos algo así he detectado, aunque no lo firma como tal, y yo noto como que cierto desconcierto de muchos sectores sociales, de muchas personas, ¿no? En el sentido de que se nos ha caído bastante todos los pronunciamientos del siglo XX. Tú hablabas, por ejemplo, del marxismo, se nos han caído porque ha habido unos cambios muy grandes, ¿no? Y sobre todo también en aquellos proyectos que pretendieron cambiar lo que se llamó el capitalismo, ¿no? Que hoy ya ni se dice esa palabra, sino que se habla de la economía global, la única economía que realmente dominante hay. Pero al mismo tiempo es curioso porque sigue habiendo, desde nuestro punto de vista, como en las catacumbas del sistema, muchísimas asociaciones, intentos de economía colaborativa, el último término que he escuchado, pero también hay otros tipos de economía. Tú que eres economista, Emilio, seguro que nos puede dar una buena ristra de experiencias que está habiendo a través de personas, colectivos, sociedades, que yo le llamo las catacumbas porque no salen a la luz apenas. O sea, los medios de comunicación, salvo que le den un premio así muy importante, ¿no? Pues sí sale, pero como una anecdotilla, la persona, ¿no? Todo se personaliza, que el dirigente tal, ¿no? Hasta a Radiópolis le han dado algún premio, por ejemplo, ¿no? Pero no lo conoce después nadie, porque lo único que hacen es te dan el premio y ya. O sea, pero después está costando, estamos todavía en las catacumbas. Si todas esas asociaciones y todo el movimiento social un poco oculto, entre comillas, saliera a la luz uniéndose, ¿qué pasaría? Por ejemplo, porque realmente es verdad que hay mucho desconcierto, muchas personas que no han participado, por ejemplo, en los procesos electorales, que están dejando de participar. Habría que analizar en profundidad por qué. Porque a lo mejor no es que no les interesa la política, a lo mejor lo que no les interesa es el sistema. Porque recriminamos, que no han participado, hay que movilizarlo. Bueno, ¿ustedes qué están haciendo para que se movilice? Porque la gente se está movilizando en la calle, la gente tiene sus asociaciones, ¿no? El día en que se organizaran, lanzo un poco Yo creo que ahí hay... ¿Cómo se puede reconstituir? Hay varios factores. Normalmente la rebelión siempre crece en las catacumbas, ¿no? Las rebeliones contra los poderes establecidos siempre han nacido en lugares, digamos, pequeños y tal, y en el momento determinado surge, digamos, explosionan, ¿no? Probablemente. Hay mucha gente también que ante lo enorme del enemigo, ¿no? Hemos hablado de este enemigo un poco difuso, pero que empezamos ya a enfocarlo, ¿no? En ese 1%, esas multinacionales y demás, se queda paralizado, paralizada. Es normal, es normal. Es como encontrarte pues ante un molino de viento que es un terrible monstruo y tú eres un ser pequeño, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que nosotros tenemos que transmitirle no solo una esperanza vana, sino que todo el sistema tiene un fallo. Hemos visto la crisis del 2008 y demás, y a partir de esa crisis han surgido diferentes formas de organizarse la gente para dar respuestas, ¿no? Desde lo que tú acabas de decir, pequeñas asociaciones, por lo menos en nuestro país, pequeñas y no tan pequeñas, que han luchado contra el problema de la vivienda, el tema de la pobreza, etcétera, etcétera. Y las mareas, ¿no? Mareas diferentes, las que estamos metidos, sea para defender una educación pública, una sanidad pública, unas pensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es ahí donde tenemos que poner la esperanza, porque además no pensar que el sistema es infalible. Ningún sistema es infalible, ningún imperio
que en el mundo ha sido a través de la historia. Yo no sé si los 25 siglos, eso que decías tú, no sé si ese modelo se va a repetir o no tengo certeza, pero si se hace un breve repaso y un breve estudio, no ha habido civilización, imperio que haya perdurado por siempre. Siempre ha habido una rebelión o una semilla envenenada dentro del propio sistema que ha hecho que el sistema cambie. Y este no va a ser diferente. No va a ser diferente. Otra cosa que lo que salga de él, como hablábamos antes, sea algo aún peor, que nos acerque más al abismo a más velocidad, o que sea algo que salga justamente en el momento oportuno, ¿no? Bueno, los que venimos un poco más que de lo que se llamaba socialismo científico o marxismo, venimos de la parte más libertaria, sin desdeñar, por supuesto, los análisis tan interesantes que los teóricos del marxismo siempre han hecho, sus grandes teorías, ¿no?, del materialismo histórico y todo, que pueden ser interesantes. Yo creo que creemos mucho más en la parte humanista, no tan determinista, tal cual parecía que desde el marxismo se podía incluso prever que en tal momento y en tal año y en tal ocasión. Bueno, yo creo que en esas cuestiones ha fallado bastante, porque además donde ha habido revoluciones no ha sido en Alemania, en Inglaterra, ¿no?, que es donde más o menos estaba el proletariado más organizado. No, ha surgido en otros sitios, después más o menos fallidas, pero yo no creo en ese determinismo, ¿no? Creo más bien en las luchas humanistas y en esa rama humanista que siempre ha representado el mundo libertario muy amplio, ¿no? No estamos hablando solamente de una tendencia política o filosófica, y que yo creo que algunas veces han captado mucho mejor el espíritu del momento y de la gente para hacer cambios sustanciales y profundos, ¿no? El monstruo está, pero el monstruo tiene fallos, el sistema tiene fallos, y nosotros tenemos que estar ahí. Y si estamos organizados, vamos creando un proyecto, y ahí en las catacumbas esas cientos, miles de experiencias se van a cooperativizar, se van a confederar, van a surgir. El nuevo mundo está ahí. Por eso a la gente hay que decirle: no te quedes en tu casa, no te asustes, no pienses que el monstruo no es derribable. David tiró a Goliat y nosotros podemos tirarlo. Solo hay que esperar el momento. Construye, quiere. Gracias. Pongo sobre la mesa dos símiles que tú, Rafael, conoces, que me gusta utilizar, que son los agujeros negros y el experimento de la pobre rana hervida. Los agujeros negros, con lo que la astrofísica empieza a conocer sobre ellos, son un fenómeno cósmico y cosmogónico francamente interesante, porque esos agujeros negros aparecen por derivación, por proceso, yo diría que involutivo más que evolutivo, de estrellas, y se convierten en tragadores de todo lo que hay en su entorno de una forma espectacular. Y parecen absolutamente insaciables, que lo son, y además que el proceso que se ha puesto en marcha con ellos no tiene ya fin, es imposible que concluya. Cualquier fuerza que intente oponerse a esa voracidad de absorción que tiene es imposible. Bueno, pues sin embargo, la astrofísica empieza a percibir que los agujeros negros mueren. Eso sí, mueren a través de un colapso. Y el colapso, curiosamente, es por éxito. Tragan tanto que terminan colapsando en ellos mismos. Y hay algún astrofísico que empieza a percibir que ese colapso de un agujero negro permite que se abra lo que nosotros todavía de manera rudimentaria en ciencia llamamos agujeros de gusano, que pueden permitir para que haya conexiones energéticas entre extremos del universo que de otra forma sería imposible. Con lo que ese agujero negro que ha estado tragándose y originando por tanto mucho dolor, porque estamos hablando de tragarse mundos enteros, bueno, pues independientemente de que su éxito es su final, mueren precisamente de éxito, además contribuye al desarrollo del universo porque, sin pretenderlo, abren unas posibilidades de conexión, de comunicación y de integración energética que sin ellos, sin su colapso, no sería posible. Esto es interesante, cuando hablamos de esta sociedad distópica tan absolutamente poderosa,
que llega a todos sitios, que tiene resortes impresionantes. Bueno, a lo mejor estamos ante un agujero negro. Y después, por otra parte, en los laboratorios se hace el experimento de la rana hervida. Pobre rana, es un experimento simplemente salvaje, pero en fin, para lo que vamos a comentar viene bien, que consiste en el hecho de que cuando una rana tú le echas en agua, en un recipiente, que el agua está a temperatura natural, la rana chapotea. Cuando tú echas a la rana en el recipiente a temperatura natural y poco a poco vas calentando el recipiente, poco a poco la rana muere hervida, no se da cuenta, se queda ahí calentita, calentita, y cuando se da cuenta ya ha muerto, no tiene capacidad ninguna de reacción. Y la tercera parte del experimento, frente al primero que era el agua natural y ya está, el segundo que es el agua natural que voy calentando poco a poco, es un agua que calientas violentamente. Entonces, al calentarse violentamente, la rana se da cuenta. No digamos ya si lo que hay es agua hervida que tiras a la rana, pues la rana lo que hace es que, en cuanto que contacta con el agua, brinca y salta del recipiente. Con lo que el hecho de que las circunstancias en nuestro entorno se hagan más difíciles no tiene que ser una mala noticia. Es decir, el hecho de que se esté produciendo sería absurdo ignorarlo, pero no tiene por qué ser una mala noticia, porque puede servir para que muchas personas que de otra manera se quedarían alienadas, se quedarían en ese entretenimiento del que hablaba Huxley, pues empieza a ver cosas que antes no veían. Y para concretar todo esto y concluir en este punto, pongo un ejemplo que está en la sociedad española en estos momentos. El pasado mes de noviembre, en noviembre del 2018, el ministro, entre comillas, de Ciencia y la ministra, entre comillas, de Sanidad, dan una rueda de prensa y como no hay cosas que hacer en este país, pues dicen que han puesto en marcha un plan para prevenir e ir contra las pseudociencias y las pseudoterapias. Es obvio que estas personas lo que han hecho es rescatar el Ministerio de la Verdad de 1984, de la novela 1984 de Orwell, cuya misión consistía en convertir la mentira en verdad y la verdad en mentira. Y de una forma absolutamente, con una enorme desfachatez, pues empiezan a despotricar contra una medicina alternativa que a la vista está, que los resultados lo han comprobado millones de personas en España, y hacen la vista gorda acerca de una farmacéutica que también a la vista está, lo que quieren es enganchar a la gente a la medicina porque forman parte de su negocio. Pues bien, cuando eso se pone sobre la mesa, lo que yo he ido percibiendo en el mes que ha transcurrido desde que estamos grabando esta entrevista es que esto ha servido para que haya una movilización social inmensa, inmensa. Yo diría que lo comentaba el otro día con amigos como Josep Pamiers, como Vicente Guillén, que están esto sufriéndolo en primera carne. Lo comentaba con ellos, digo, bueno, pero es curioso porque puede ser que ahora por primera vez haya gente que le ha llegado eso de la medicina integrativa, de la medicina natural, de la medicina complementaria. Existe eso, existe homeopatía, existe acupuntura, existe... A lo mejor para nosotros es algo que es más que sabido, pero para mucha gente no. Y como se ha puesto en marcha de una forma natural, ¿no? Ha sido de una forma espontánea, ¿no? Cantidad de movimientos, grupos de WhatsApp, redes sociales, que esto lo están poniendo de manifiesto, pues esto está llegando a mucha gente. Pues bien, y eso no quita para que también, porque eso pasa en todo, también en esa medicina alternativa, pues haya también piratillas. Pero claro, eso no sirve para descalificar a la medicina alternativa o complementaria, porque piratillas lo hay en todo sitio. En la medicina más formalizada, ¿para qué vamos a hablar? Es decir, eso lo hay en todo sitio. Pero a lo que iba, una industria como la farmacéutica, que cada vez mueve más dinero, que hay 25 grandes empresas que manejan al año casi 1 billón, su facturación se acerca al 1 billón de euros. Bueno, pues que esté teniendo que mover al poder político porque está sintiendo los efectos en sus cuentas de resultados, en sus balances, de lo que es un movimiento autónomo, que no tiene ningún tipo de organización formal, pero que la tiene, informal, ¿no? Que es esa medicina natural y complementaria. Para mí es algo precioso, ¿no? Porque pone en evidencia que ahí hay una realidad donde multitud de gente, los terapeutas que lo están haciendo de corazón, los ciudadanos que tienen dolencia y que están viendo que ahí hay una fuente que no es la, entre comillas, oficial, pero que produce o que te da la salud, no a través de unos medicamentos que después producen enganche, que a medio plazo pueden producirte más enfermedades que la que lo solucionan, pero un monstruo que mueve 1 billón de euros, ha tenido que mover al poder político para intentar parar a algo
que no hay ninguna corporación, no hay ninguna empresa, no, es algo natural, es una especie de gran campo de acción donde miles, cientos de miles de personas están consiguiendo, estamos consiguiendo, nos metemos todos los que de corazón al menos estamos ahí, estamos consiguiendo cosas muy importantes. Yo creo que el camino es eso, es decir, yo lo que no me empeñaría tanto es en intentar que las reglas del juego de ellos cambien, porque las reglas del juego de ellos no van a cambiar. El entramado económico que han montado, el funcionamiento de esas corporaciones, todo lo que eso lleva y todo lo que se mueve, yo no veo, no es que no vea posible, es que no veo ni necesario el que tengamos que gastar energía para enfrentarnos a ese monstruo. Lo que tenemos que hacer es cosas distintas, frente a la medicina de los laboratorios, a una medicina natural. Hazlo, ponlo en marcha. Y yo creo que a la vista está, he puesto el ejemplo de esta medicina integrativa natural y complementaria, pero podríamos hablar de otras cosas. En el ámbito de las tecnologías está pasando también. Yo creo que quizá escuchando, creo que una cosa que podría ayudarnos bastante a las personas quizá que nos estén escuchando, nos estén viendo y que andan un poquillo más desconcertadas, ¿no?, ante todo este movimiento, es participar y escuchar. Porque escuchando a vosotros, a mí me entra una gana de irme ahora mismo, cuando termine el programa, a moverme, ¿no?, a hacer cosas interesantes. Y yo creo que se están haciendo cosas muy interesantes y sorprendentes, ¿no? Digo, por dar ejemplos también, incluso hasta en el aparato tradicional de poder, ¿no? Porque el poder, el sistema, tiene fisuras. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que una ciudad como Madrid, a mí me sorprende, yo voy últimamente por motivos personales y también sociales, estoy yendo a Madrid y a mí me encanta cómo está Madrid. O sea, el cambio que ha dado en Madrid es mayor de lo que parece, ¿eh? No nos está reflejando para nada los medios la transformación de Madrid, ¿eh? Entonces, una ciudad como ella, ¿no?, como Madrid, tan interesante, tan linda, que tuvo en su momento un alcalde que por lo menos era gracioso, ¿no?, como en los años 70, ¿no? Pues como fue Tino Alba, pues ahora vuelve a tener una alcaldesa que rompe los moldes, ¿no?, que hace otra forma de hacer política, ¿no? Entonces, en ese sentido, hasta en instituciones tradicionales que casi siempre están al servicio de los poderosos, nos guste o no, aunque los votemos, unos y otros no, pues también están cambiando, ¿no? Y es verdad que cuando aprieta el sistema, a veces nos puede venir bien, porque puede despertarnos, ¿no? Que la vida, quizás la sociedad es como un ser, lo mismo que, como dice muchas veces Emilio, ¿no? Entonces, lo mismo que una persona cuando sufre un accidente o puede sufrir una enfermedad, le puede ayudar o a hundirse o a crecer, una sociedad también es un ser, ¿no? Sea una sociedad local o, como estamos hablando, de la sociedad en general en este momento del siglo XXI, ¿no? Entonces, ese apretarnos, ¿sabes? Esas que llamamos habitualmente crisis y tal, o ese sistema distópico, también nos puede despertar hacia la participación y hacia recrear otra sociedad distinta. Un poco por ir terminando ya con las conclusiones. Está claro que las crisis, como ya sabemos, pueden ser una oportunidad o no. No siempre lo son, pero lo pueden ser. Se trata de que la voluntad, que es algo que yo pongo mucho en valor, en contra de lo que parece que no se puede cambiar, ¿no?, de lo inamovible. Yo creo que la voluntad, y cuando se hace de forma colectiva, sí genera cambios importantes. Lo de Madrid es una experiencia, en otros sitios también creo que se están... Sí, yo debo poner un ejemplo nada más. Cosas muy interesantes, hay fisuras. Yo creo que nosotros tenemos que actuar un poco como hace la naturaleza, ¿no? A mí me maravilla cuando veo esas ciudades antiguas que han vivido sobre todo en espacios naturales como la selva, ¿no?, que son muy productivas, ¿no?, muy aéreas, ¿no? Y cuando pasan 300, 400, 500 años, se las ha comido, ¿no? Está ahí, pero está debajo. Y las ramas lo cubren, los árboles, las enredaderas. Al final, bien, un imperio que vivió como Anchorage, ¿no?, o ciudades como esas inmensas, ¿no?, que son auténticos imperios que abrieron en medio de la naturaleza, digamos, impusieron su voluntad humana, no sé cuánto.
al final vuelven a ser absorbidas, ¿no? Yo creo que esa es nuestra... Hay fisuras, evidentemente. Yo le diré a la gente que sí, ¿no? Si algo... que busque un sitio, que busque un lugar, que busque un colectivo, que busque un motivo, que busque una razón, pero que reflexione y se ponga en acción. Ya vamos tarde, ¿no? Que seguro que hay gente a su alrededor cercana, en una asociación, en una peña, yo qué sé, en un sindicato, me da igual, ¿no? Y que busque esa forma en la cual la fisura del sistema le va a dejar generar una experiencia interesante, vamos a ir envolviéndolo hasta que llegue el momento en el que el fallo se va a producir. Como ha dicho antes Emilio, el agüero negro muere por colapso, los imperios mueren por colapso y evidentemente ayudados también por un hartazgo de la gente, ¿no? Entonces tenemos que estar ahí, tenemos que estar organizados, tenemos que tener una alternativa, tenemos que tener una voluntad colectiva. En ese momento es el momento de dar el vuelco definitivo. Yo lo hago con esperanza, ¿verdad? Que a pesar de todo estoy completamente convencido de que vamos a poder darle un giro de 180 grados, ¿no? A este tipo de sociedad egoísta y mercantil y insostenible, ¿no? Pues muchas gracias por haber participado en Diálogo 7. Se apuntaba casi en el arranque, me adelantaba, que es un escenario que no es ni mucho menos descartable, que la sociedad distópica, es decir, los objetivos que puede tener esa élite insaciable, se hagan realidad a nivel global, es decir, en definitiva, se salgan con la suya en el modelo social, económico, etcétera, que pueda prevalecer para el conjunto de la humanidad y, por tanto, la sociedad distópica sea un éxito, pero que precisamente ese éxito sea la puerta para la aparición de algo nuevo, ese colapso del que venimos hablando. Es curioso, Rafael, tú hacías referencia hace unos minutos a ello, que cuando se analizan tradiciones y corrientes espirituales de muy antiguo, lo describen precisamente así, y describen una sociedad enormemente distópica y, sin embargo, esa sociedad de alguna manera colapsa y surge algo nuevo. Yo lo que no tengo ningún tipo de idea es de cómo será, es decir, cómo será ese colapso. Pero observando la naturaleza, con el ejemplo del agujero negro, y observando lo que esas tradiciones muy distintas de muchas culturas, de muchos sitios nos dicen, yo creo que los tiros quizás puedan ir por ahí. Y en paralelo, una cosa no quita la otra, esa evolución exitosa de lo distópico no quita, como hemos venido comentando, que haya gente y de forma creciente que con conciencia van construyendo algo distinto. Vamos construyendo algo distinto. La forma de construir es de construir esa utopía, que se daría una circunstancia un tanto paradójica, y es que la utopía, la puerta para la utopía será la distopía. Se daría esa circunstancia curiosa, pero claro, esa utopía tiene que estar ahí, tiene que estar presente. Esto no se trata de cruzarte de brazos, de esa manera no va a haber nunca una cosa alternativa, ¿no? Esa utopía que es alternativa a la distopía, yo estoy convencido que se basa en una acción, Los padres o nuestros abuelos políticos hablaban de una acción directa. La acción directa iba dirigida contra. Era una forma de sabotaje, hablaban algunos. Yo escribí en el año 76 un artículo en El Viejo Topo que tenía como referencia dominio y sabotaje, y hablaba precisamente de la autovaloración obrera y la necesidad de hacer acción directa de sabotaje al sistema. Pues bien, es posible que ese enfoque haya que cambiarlo. Es decir, no se trata de una acción directa contra, sino de una acción consciente a favor de. No a favor del sistema, sino a favor de lo nuevo, de lo que podemos crear nosotros, porque podemos crear tal cantidad de cosas. Lo estás haciendo tú con este programa, lo estamos haciendo cada uno en lo que podemos. Entonces, no te desmoralices, no te quedes en tu casa, que no te venga precisamente lo que ellos es su objetivo, ¿no? Ese estado de ameba, de pura ameba, en el que todo da igual. No, muévete, como muy bien decía Federico, en lo que más te llame la atención, en el ámbito social que más resuena en ti, pero muévete, ¿no? Y construye esa acción que es directa pero consciente, no en el sentido de luchar contra, sino de crear cosas, ¿no? Y esa creación está a nuestro alcance, tenemos medios, tenemos posibilidades inmensas. Por mucho que la utopía siga creciendo, vamos a seguir teniendo posibilidades inmensas de construir en nuestro día a día
y de que cuando tú por la noche te acuestes realmente hayas sido consciente de que has llevado en tu día una acción revolucionaria. Tú hablas mucho de reevolución, ¿verdad? Sí. Es un término precioso, reevolución. Bueno, pues sería una acción reevolucionaria porque has estado todo el día no sometido a los dictados, a los objetivos, a los paradigmas, a las pautas de esa élite, esa distopía, sino has estado llevando de corazón en tu entorno inmediato, y con eso ya tenemos mucho más que suficiente, en tu entorno inmediato has estado llevando esa semilla y esa llama de una sociedad donde los seres humanos vivamos fraternalmente y en una armonía y un equilibrio con el hábitat ecológico, con el mundo animal y con la sociedad. Eso es perfectamente posible. Muchas gracias. Si queréis, ya estamos cerrando, ¿queréis decir alguna frase, digamos, algún último mensaje para nuestros oyentes y escuchantes? ¿No? El futuro se construye hoy y la voluntad y la acción es el camino del futuro, vamos, la acción de hoy es el camino del futuro. Muchas gracias. Que no nos dejemos nunca llevar, Federico y Rafael, por el rendimiento, por el economicismo, por la productividad que los paradigmas del sistema quieren imponer. Vamos a intentar hacer lo máximo que podamos. Lo máximo que podamos. Si podemos hacer 5, vamos a hacer 5. Nadie nos pide que hagamos 10. El sistema a veces nos intenta dar esa especie de estrés. No, tienes que hacer 10. A veces las proclamas del yes I can, ¿no? El sí podemos. Es como, no, vamos a ver. Tú tienes que conocerte, tienes que saber a dónde puedes llegar y hazlo. Porque en caso contrario te va a traer a tu vida la frustración. Si tú te empeñas en hacer 10, entonces no nos empeñemos, con relación a lo que estamos hablando, no nos empeñemos en nuestro día a día en hacer 10. Vamos a hacer lo máximo que puedas. ¿Qué es 7? Haz 7. ¿Qué es 3? Haz 3. Pero no te quedes por debajo. Pues muchísimas gracias. Desde Diálogo 7 pues vamos a seguir impulsando la reflexión, el diálogo y la acción consciente. Así que esperamos, gracias a todas las personas que hacen posible este espacio, especialmente a vosotros y a vosotras que nos seguís, pues hacia seguir tratando otros temas que esperamos que también sean de vuestro interés. Hasta un próximo encuentro desde Diálogo 7.